Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este solemne acto de imposición de becas colegiales del Colegio Mayor Universitario Antonio de Nebrija. Bueno, se nota que mis predecesores en la comitiva son muy jóvenes, de un ritmo que yo no había visto, estoy jaleando. Bueno, es un gusto estar aquí con todos ustedes. Permítanme presentar a mis acompañantes de mesa. Inmediatamente a mi derecha, el profesor de Relaciones Institucionales de nuestra universidad, de la Universidad Complutense de Madrid, el profesor José María Coello de Portugal Martínez de Ferrar. Inmediatamente a mi izquierda, la directora del Colegio Mayor Universitario Antonio de Nebrija, la profesora María Cristina Pérez Sánchez. En el extremo derecho de la mesa, el subdirector del Colegio Mayor, Jorge López del Duque. Y en el extremo izquierdo de la mesa, la jefa de estudios del Colegio Mayor Antonio de Nebrija, de Victoria Camino Falcón, y soy Joaquín Moyache, rector de la Universidad de. Sin más dilación, comenzamos con el acto y dar con el protocolo de este entrañable acto. Y da comienzo el solemne acto de imposición de distinciones colegiales del Colegio Mayor Antonio de Nebrija de la Universidad Complutense de Madrid, correspondiente al curso académico 2022-2023. Tiene la palabra el don Jorge López del Duque. Gracias, rector. Un placer tenerte, como siempre. A continuación, los colegiales Pablo González Toledo y Javier Ruiz Ruiz interpretarán My Way de Frank Sinatra a piano y a violín.
Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Javier. A continuación, doña María Cristina Pérez Sánchez, directora del Colegio Mayor Antonio de Nebrija, impone la beca y otorga la insignia del colegio al vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid, don José María Coello de Portugal Martínez de Pérez. Hoy tenemos el placer de contar con José María Coello de Portugal Martínez de Pérez, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, con premio extraordinario de licenciatura. Es doctor de Derecho Constitucional por esta universidad, con sobresaliente cum laude por unanimidad. Profesor contratado, doctor de Derecho Constitucional. Es también diplomado en altos estudios de la Defensa Nacional por el Ministerio de Defensa. Ha sido vicedecano de Relaciones Internacionales e Institucionales de la Facultad de Derecho de la UCM entre 2016 y 2023, donde previamente fue delegado del decano para la coordinación de los dobles grados. Es, asimismo, miembro electo del claustro de la UCM en 2022. Ha formado parte de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa del Ministerio de Justicia como vocal experto desde 2014 hasta 2019 y desde 2016 pertenece a la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Ha sido condecorado por el Ministerio Español de Asuntos Exteriores y Cooperación con la Cruz de Oficial de la Orden de Mérito Civil. Vicerrector, tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todo el mundo en primer lugar. Quiero que mis primeras palabras, después de haber recibido este honor tan inmenso, que es la beca del Colegio Mayor, sean de agradecimiento en primer lugar al excelentísimo señor rector magnífico de la universidad, en fin, por su permanente confianza y por, de alguna manera, presidirnos a todos en este acto. Quiero también agradecer enormemente la presencia de algunos compañeros del equipo rectoral que están aquí presentes entre nosotros. Singularmente quiero dar las gracias no solo por su condición de becaria, sino por su condición de vicerrectora de estudiantes de la que depende este centro, a la profesora de la Fuente y al resto de compañeros vicerrectores. Quiero también dar las gracias al director de la Fundación, resto de autoridades académicas que se encuentran presentes, por supuesto a los directores de los colegios mayores de la universidad que se encuentran entre nosotros, a todos los becarios y colegiales y por supuesto también a las familias de todos los presentes y a todos ustedes. Mi querida amiga, la profesora Pérez Sánchez, directora de este centro, me comentaba que convenía que alguien hiciera una ponencia, digamos, algo que de forma un poco grandilocuente se llama lección magistral. No pretendo que haya un antes y un después en la vida de nadie de escuchar estas palabras. Y me comentó, bueno, pues que el profesor Cano Montejano, que hacía unas pocas fechas, había dado a los colegiales, que son los verdaderos protagonistas de este acto, una pequeña ponencia acerca del derecho de la Unión Europea. Conozco muy bien al profesor Cano Montejano, porque somos compañeros de departamento, como lo soy también de la profesora Pérez, y el profesor Cano se habrá dedicado seguramente a contar las verdades institucionales sobre la Unión Europea. De manera que, para hacer de contrapunto con aquella ponencia de los minutos que me concede el programa, yo lo que voy a hacer es contar las mentiras. Es decir, contar exactamente lo contrario, lo que hace la Unión Europea y lo que no cuenta. De alguna manera, yo tengo, como profesor de Derecho de la Unión Europea, en muchas ocasiones la sensación de que en todas las normas comunitarias lo más importante es precisamente lo que no se cuenta. Y da igual la norma, digamos, auditando todo el ordenamiento jurídico comunitario, empezando por el tratado y terminando por el último reglamento, tengo la sensación de que muchas veces lo importante, insisto, es lo que no se cuenta. Y me gustaría que hiciéramos un repaso, de alguna manera, a algunas de esas políticas sobre las que se extienden algunos mitos que creo, francamente, que deben ser enfocados de otra manera, o por lo menos sobre las que debe residir un sesgo algo crítico para entender la realidad de las cosas. Vamos a ver, yo parto de dos bases. La primera, soy un europeísta convencido, no solo para no perder mi trabajo, sino porque verdaderamente creo que la Unión Europea es el futuro de España y el futuro de Europa. Soy un federalista europeo, lo tengo que confesar. Por lo tanto, confieso, si ustedes quieren, mi subjetividad en este punto. Y al mismo tiempo,
Configuro también, de alguna manera, saben ustedes que existe una polémica antigua acerca de si la Unión Europea es una organización internacional o es un Estado en construcción. Yo sostengo, como muchísimas personas, la teoría de que la Unión Europea hace mucho tiempo que dejó de ser una organización internacional. Las organizaciones internacionales no nos ponen dinero en el bolsillo, no pagamos impuestos masivamente, no tenemos un parlamento que nos representa. La Unión Europea, aunque jurídicamente tengamos todavía que llamarla organización internacional y no Estado federal, es en verdad un Estado en construcción, no es más que eso. Y claro, los Estados, desde que Juan Bodino inventara la soberanía, tienen una serie de necesidades políticas irreductibles. Y ahí, perdonen ustedes, es donde la Unión Europea no dice siempre la verdad. La Unión Europea muestra la cara de organización internacional y es un Estado en construcción con las mismas necesidades que cualquier Estado soberano desde el siglo XVI. Algunas políticas que acreditan esto, pues miren ustedes, no hace falta irse muy lejos. La Unión Europea y su propia existencia se ha dado de bruces desde hace bastante poco tiempo porque andaba suelto un loco que no sabíamos que lo era, que se llamaba Vladimir Putin, que nos ha llevado a todos a una guerra en las fronteras de Europa. Si ustedes cogen el tratado, nos dirá que la Unión Europea es una alianza de paz, y lo es. Nos dirá que la Unión Europea es una comunidad de Estados de Derecho, y lo es. Nos dirá que la Unión Europea sirve básicamente para proteger los derechos fundamentales de las naciones, y todo es verdad. Pero lo más importante hoy es la construcción de ese Estado. Díganme ustedes qué organización de paz, les voy a dar algunos datos oficiales. Uno de sus estados, que es Alemania, que no compraba un tirachinas desde la desde la Segunda Guerra Mundial, se acaba de gastar 100.000 millones de euros en un programa de armamento. 100.000. Pero es que el resto de Estados miembros de la Unión Europea se acaban de gastar 200.000. España ha aumentado su gasto militar en un 2%, vamos a multiplicar por 8 nuestro número de efectivos militares, hemos aumentado el gasto en defensa el 25,8% y el presupuesto en defensa el 8,5% en términos interanuales. Además de comprometer el Estado español, no por ahí lejos, nosotros 4.900 millones de euros en programas de defensa. ¿Esto qué quiere decir? Pues miren ustedes, la primera mentira es que Europa no piensa en su defensa. Europa piensa en su defensa como lo más importante. Miren ustedes, de alguna manera, Europa, para pensar en su defensa, utiliza otra organización internacional, esta sí especializada, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, con la que tenemos, vamos a decir, una relación preferencial, una relación geoestratégica y geopolítica. Miren ustedes, ¿para qué ha servido la guerra de Ucrania? Pues de momento para llevar las fronteras de la OTAN, es decir, de la alianza defensiva de la que los miembros de la Unión Europea directamente forman parte, toda ella como conjunto, hasta las mismas fronteras de Rusia. ¿Para qué más ha servido? Para compactar la Unión Europea como sujeto que por primera vez está pensando muy en serio, tanto como para poner de acuerdo a Francia y Alemania en su propia defensa, y para incluso compactar el eje euroatlántico, es decir, para que los Estados Unidos de América y la Unión Europea no compitan, sino que cooperen. Todo eso porque existe este loco que anda suelto que se llama Vladimir Putin. Por lo tanto, primera mentira, que la Unión Europea no es una comunidad de defensa, es absolutamente, entre otras cosas, una comunidad de defensa. ¿Saben ustedes cuál es la verdadera causa de la invasión del Donbass, además de la locura de este señor? Pues miren ustedes, la existencia del 95% de muchas de las tierras raras, de los minerales más que exóticos y menos frecuentes, que existen y son un verdadero tesoro dentro de digamos, del territorio del Donbass. Me estoy refiriendo al mercurio, al litio, al tantalio, al niobio, al escanio, al litio, al lantánido y al circonio, cuyo valor se calcula en 7,5 millones de dólares, sobre los cuales existen 8.000 depósitos, de los cuales solo 10.000 se encuentran explotados. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que la primera mentira es que la Unión Europea no piensa exactamente igual que un Estado en sus términos defensivos. Segunda gran mentira, miren ustedes, habrán visto que ha aumentado cerca de un 16% en medio de una crisis económica terrible el presupuesto para la PAC, para la Política Agraria Comunitaria. ¿Y esto por qué? Pues miren ustedes, segunda mentira, la agricultura. Uno coge todas las normas oficiales que informan, digamos, del ordenamiento jurídico de la Unión Europea, y lo que se dice sobre la PAC es que la PAC está para la sostenibilidad de los precios de los alimentos. Sí, es cierto. La PAC está para la sostenibilidad medioambiental del campo. Cierto. La PAC está para conseguir la cohesión, digamos, de rentas entre el campo y la ciudad. También es verdad. La PAC existe para evitar la despoblación de las zonas rurales. Cierto. La PAC existe, bueno, pues para la estabilidad del... Sí, todo eso es verdad para la sostenibilidad medioambiental y para todo lo que ustedes quieran. La verdadera razón de que exista la PAC y la verdadera razón de que exista un sector no rentable como el primario en Europa, nuevamente es geoestratégico. Es puramente de conservación del Estado, es puramente militar. Así se lo digo de claro. Miren ustedes, realmente, de alguna manera, tener una vaca en Holanda, un ganadero en Europa, no es rentable. No es rentable. La vaca cuesta 3 y el ganadero
bueno, pues solamente va a recibir uno. De manera que hay una subvención de otros 4 para que quede algo en la mano, o verdaderamente en ningún caso vamos a tener sector primario en el país. ¿En qué consiste la PAC? En detraer recursos del sector servicios, del sector terciario y en entregárselos al sector primario. ¿Por qué razón? ¿Porque el comisario es la Madre Teresa de Calcuta? No. Por la sencilla razón de que hace falta que Europa pueda conservar su sector primario intacto y que tengamos una capacidad de autosuficiencia y de abastecimiento de nuestros propios alimentos y de nuestra propia generación. ¿Por qué razón? Pues miren ustedes, porque en unos años sería muy rentable importar el ganado o los alimentos o los cereales de otras partes del continente. Pero en el momento en el que Europa no pudiera abastecerse, seguro que había dos efectos. En primer lugar, una subida de precios cuando nosotros nos hemos cargado del campo, el sector del campo, y en segundo lugar, por otra razón también muy importante y muy geoestratégica y muy económica, y es que si nos cierra ¿verdad?, el grifo, bueno, pues la debilidad geoestratégica de Europa sería terrorífica, porque las acciones de Santander y de Telefónica no se pueden comer. Hace falta trigo y hace falta tomates en las estanterías de los supermercados. Por lo tanto, segunda gran mentira, la PAC. Primera gran mentira, la defensa. Tercera gran mentira, el cambio climático. Y van a decir ustedes, pero bueno, se ha vuelto loco el profesor Cuello. No. Vamos a ver, el cambio climático, negar hoy el cambio climático es como decir que la Tierra es plana. O sea, es la verdad científica y tenemos que tener muy claro que el cambio climático, quienes saben, nos explican, digamos que nos encontramos en una verdadera situación de emergencia. Ahora bien, ¿saben ustedes cómo se llama la política de cambio climático que ha sido diseñada en la OTAN? Exactamente en la OTAN en Bruselas. Se llama competición con uno de los nuevos agentes internacionales, que es China, para la Unión Europea. Miren ustedes, cuando China, a finales de 2001, diciembre de 2001, después de las negociaciones de Bill Clinton, aunque consumadas por George Bush, hijo, entra en la Organización Mundial de Comercio, China es un país prácticamente subdesarrollado. Lo único que tiene es una gran población. Y según quien te eche las cuentas, China ocupa más o menos el 3% del comercio mundial. Se trata de un país agrario y de un país profundamente subdesarrollado. ¿Cuáles eran los planes del mundo occidental? Pues muy sencillo. Vamos a cambiar una economía dirigida por una economía de mercado. Vamos a cambiar un régimen autoritario por un régimen que progresivamente va a ser un régimen liberal y capitalista. Y vamos además a conseguir un importantísimo mercado. Pocos años después, un par de décadas después, ¿qué hemos conseguido? Está claro que no conocíamos bien a los chinos ni a su régimen, y lo que hemos conseguido es un capitalismo de Estado que ha robustecido enormemente al régimen chino, que ha fortalecido y vigorizado enormemente la economía china, y ese Estado que tenía en torno al 3% del comercio mundial, hoy, según quien te eche las cuentas, tiene en torno al 16%. Se trata, por lo tanto, de un actor importantísimo. Y este actor importantísimo, bueno, pues hoy dirige la política mundial. ¿Por qué quiere Putin las tierras raras del Donbass de las que nos referíamos? Por dos razones. En primer lugar, porque se trata de minerales estratégicos para la industria eólica, para los teléfonos móviles, para las placas solares, para todo lo que significa nuestra nueva economía. Y conseguir este tesoro tiene un doble efecto. En primer lugar, poder entregárselo a los chinos para obtener otras ventajas, y en segundo lugar, hacerle daño a la Unión Europea, que es quien verdaderamente lo necesita, y, digamos, Ucrania, ¿verdad?, como país candidato a la entrada, bueno, pues de alguna manera ofrecería este tesoro al lado occidental y no al lado oriental. ¿Todo esto qué viene a significar? Pues miren ustedes, que la economía china se está comiendo la economía de la Unión Europea. Y para esto ha existido una reacción muy potente. ¿Por qué ha existido una reacción muy potente? Miren ustedes, los chinos se han especializado en la generación masiva de, digamos, de bienes de un escasísimo valor añadido y de un precio a muy bajo coste. Esto ha generado dos problemas. El primero, de alguna manera, digamos, una ruptura del sector secundario y de la industria europea. ¿Por qué? Porque no puede competir con esos precios. Y en segundo lugar, tras el aumento enorme del desempleo, una dependencia absoluta de bolsas enteras de trabajadores europeos de esos productos chinos que son muy baratos. Y por lo tanto, esa espiral viciosa para Europa solamente puede beneficiar a este gran actor internacional. Y exactamente lo mismo pasa en los Estados Unidos de América. ¿Cuál ha sido la reacción frente a eso? Apoyar lo que es una política extraordinariamente necesaria desde la perspectiva ambiental, desde la perspectiva de la sostenibilidad con el cambio climático, pero apoyarla no solamente por razones medioambientales y de sostenibilidad, nadie de repente ha tenido el santo advenimiento, sino porque se pretende descarbonizar la economía, porque es la única manera de sacar a China del circuito internacional, porque es un proteccionismo velado frente a los productos chinos, y porque es la única manera, digamos, que tiene el mundo occidental de generar una nueva economía basada en la generación de valor, basada incluso en el diseño, basada en la calidad de los productos, que generará sin duda un encarecimiento de los precios, empezando por la energía necesaria para la producción, pero que generará inmediatamente después también un aumento exponencial del bienestar de los europeos aproximadamente en unos 25 años. Se trata, por lo tanto, de esta política del cambio climático tan absolutamente apoyada y tan absolutamente necesaria desde la perspectiva ambiental, también de una política geoestratégica.
Miren ustedes, cuarta mentira, la cooperación al desarrollo. Es verdad que Europa es el primer actor del mundo, más que los Estados Unidos de América, en cooperación al desarrollo. Esto es cierto y absolutamente positivo. Pero esta política no es tan inocente como se nos quiere hacer creer. La política de cooperación al desarrollo lo que viene a cambiar es patentes y servicios por democracia. La Unión Europea, cuando negocia, no quiere su propio beneficio, quiere el de los dos. El del país también al que se ayuda. Quiere la protección de los derechos humanos, muy importante, la imposición de los derechos laborales y la generación de determinadas políticas, digamos, que mejoren la sostenibilidad en aquellos estados. Pero al mismo tiempo esta cooperación al desarrollo lo que supone es una situación estratégica de las empresas europeas respecto de aquellos estados, y aquellos estados a los que se ayuda se miden de una manera absolutamente simétrica, contraria a los intereses chinos, fundamentalmente en África y en Asia. ¿Existe la cooperación al desarrollo? Sí. ¿Es necesaria? Sí. ¿Fomenta los derechos humanos? Sí. ¿Fomenta la democracia y la liberalización de los regímenes que son ayudados? Sí. Pero no existe la inocencia bautismal que se nos quiere hacer creer con la utilización de esta política. Quinta mentira, la protección de algunos derechos fundamentales, fundamentalmente los digitales. Es cierto que la Unión Europea protege los derechos fundamentales, nada más que leerse la Carta de diciembre de 2000. Pero la Carta de diciembre de 2000 tiene un montón de derechos fundamentales y otros que no son fundamentales, pero que constituyen importantes políticas de la Unión. Pues puedo hablar del derecho a la educación, puedo hablar de la vivienda, puedo hablar, bueno, que no se cuidan ni la cuarta parte que los derechos digitales. ¿Por qué? Porque son derechos nuevamente geoestratégicos. No sé si saben, si han tenido ocasión de leer, en el día de hoy, que se anuncia, no en la China, sino aquí, a menos de 1 kilómetro, en el Departamento de Seguridad Nacional, en la Moncloa, se acaba de descubrir un anormal aumento de espionajes de Estado a España, desde la cumbre de la OTAN de Madrid, esa cumbre donde se pactaron todos esos acuerdos que mencionaba anteriormente, y habida cuenta fundamentalmente a que España va a ser la próxima presidenta de turno de la Unión Europea. Y desde esa perspectiva, lógicamente la actividad, insisto, es un informe publicado por la Presidencia del Gobierno ayer, lo pueden leer todos, está a su disposición. Un aumento exponencial del espionaje de Estado de servidores de la Federación Rusa respecto de nuestro país, ¿de acuerdo? Bien, el Reglamento Europeo de Protección de Datos y toda la legislación en materia digital no es tan inocente como se quiere hacer pensar, y no es estrictamente una legislación de protección de derechos fundamentales, sino de protección de derechos fundamentales del individuo y con carácter previo de protección del interés general de la Unión Europea. Miren ustedes, una política que está en construcción, pero que es fundamental y que también constituye una mentira, el deporte. Miren ustedes, el deporte ha sido siempre un instrumento fenomenal para la cohesión social, para la fijación de proyectos colectivos, para la vertebración de un país. Probablemente las personas que están al fondo de la sala no, pero ¿cuántas veces los que estamos delante no habremos hecho la quiniela con el papel carbón aquel, viendo a ver si va a ganar el Madrid o el Alavés? Bueno, pues esa cohesión territorial, ese proyecto, esa vertebración de un territorio que genera, por ejemplo, una liga de fútbol, es lo que constituye hoy un verdadero debate ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea acerca de la Liga Europea. Es decir, ¿qué mejor, ayer que jugamos contra el Chelsea, qué sería más vertebrador de Europa, más normalizador y más ilusionante que una política deportiva en la que en Madrid, Barcelona, jugarán mañana contra el Chelsea, o contra el Bayern, o contra el Milan, o contra cualquier equipo europeo, ¿de acuerdo? Es decir, todas estas políticas no son inocentes, sino que verdaderamente se dirigen a lo que se dirige, que es estrictamente a la vertebración de Europa como Estado, y de una manera sorda, de una manera silente, de una manera no confesada, la Unión Europea está pensando constantemente en ellas. Les diré más, me dirán ustedes, hombre, esto que cuentas está muy bien, pero existen más factores. Es verdad, todo esto son políticas, digamos, objetivas de Estado. Pero para construir un Estado hace falta, en primer lugar, un poder jurídicamente organizado, que existe. En segundo lugar, hace falta un territorio, que estamos viendo que se protege, digamos, en el territorio de la guerra convencional, porque no tenemos más que ver, bueno, pues todos los efectivos militares que ha desplazado España, que si quieren el resumo, de alguna manera, bueno, pues hemos desplegado 600 efectivos, más otros 149, 4 Eurofighters, 8 F-18, es decir, si eso no es proteger el territorio, lo veremos, pero también hace falta algo muy importante, que es ese electorado, ese demos europeo que tenga conciencia de ser ciudadanos europeos. Y ahí, miren ustedes, para la construcción de la ciudadanía, nosotros nos encontramos en medio que ahora veremos. ¿Qué es la ciudadanía europea? Pues miren ustedes, yo reivindico siempre la españolidad de la ciudadanía europea. Si hubiera que poner un nombre, un autor, un creador a la ciudadanía europea como derecho, no lo digo yo, lo dice una conferencia intergubernamental del año 91 del que nuestro gobierno se levantó, sería Felipe González. Fue el presidente del gobierno español quien, de alguna manera, se levantó de mesa poniendo el manifiesto, en fin, eran otros tiempos, en un país
que hacía muy poco tiempo que había entrado en la Unión Europea, que le había dado tiempo justo a firmar el Acta Única Europea después del parón de la crisis primero del petróleo y de la descolonización antes, que había ralentizado el proyecto europeo desde los años 50, y había dado tiempo a firmarse el Acta Única Europea en la que España ya había participado. El Acta Única Europea fue, pues como el Golden Catholic, la ruptura del maleficio. Llevábamos décadas sin un tratado, sin reforzar, sin revigorizar el proyecto europeo. Pero no sirvió para nada. ¿Por qué? Porque muy poquito tiempo después de firmarse cayó el muro de Berlín. Y lo que era la legislación para una Europa desapareció porque las circunstancias pasaron a ser otras. En ese momento Europa se quedó sin proyecto y apareció el Tratado de la Unión Europea en 1992. Bien, pues en esa conferencia de gobernabilidad de 1991 fue nuestro gobierno, de lo que creo que debemos sentirnos muy orgullosos, quien propuso dar un giro, digamos un golpe de timón a eso que entonces se llamaba la Europa de los mercaderes y configurar un estatuto jurídico de derechos que no solo garantizara la libertad de circulación de personas, la libertad de circulación de mercancías, la libertad de circulación de servicios, la libertad de circulación de capitales en el seno de la Unión Europea, sino que además garantizara una serie de derechos individuales, como la libertad de trabajo, como la libertad de establecimiento, como la libertad de estudio, como la libertad de prestación de un negocio, como la libertad de prestación de servicios profesionales. Ese estatuto jurídico de libertades individuales de libre circulación, al que los que tenemos una edad siquiera mediana, digamos, recordamos de la forma precedente y el hacer colas en una frontera para que te abrieran el maletero para ir a comprar unas mantas a Portugal, ¿verdad? Bueno, pues de alguna manera Europa se transformó y apareció la Europa de los ciudadanos. Justo es decir, que justo detrás de la levantada de Felipe González fue un democristiano, Helmut Kohl, el caballero Kohl, quien apoyó decididamente, resueltamente la posición europea para la construcción de la ciudadanía europea. ¿Quiénes son o somos titulares de estos derechos? Absolutamente todos los nacionales de la Unión Europea. Y les diré, ¿cuál es la política estrella? ¿Cuál es la política fundamental de la que tampoco nos damos cuenta y por eso no debemos perder la dimensión de nuestra importancia estratégica para la construcción de Europa desde aquí? La universidad. La universidad, desde los últimos 30 años, por cierto, gracias a otro español, a Manuel Marín, tristemente desaparecido, también profesor universitario, de alguna manera se construyó lo que sería la primera vuelta de esta gran mentira, de la educación como palanca de construcción de la ciudadanía, de vertebración de Europa y de cohesión ciudadana para la creación de un verdadero democrático. Hay que proteger a los jóvenes. ¿Por qué? Porque no se protege a los pensionistas, pues porque con ellos hemos hecho tarde para construir esa ciudadanía europea y los niños son todavía demasiado jóvenes. Y es en la universidad, en la segunda adolescencia y en el comienzo de la vida profesional donde verdaderamente se puede arraigar esa conciencia europea. Miren ustedes, esa primera parada de Erasmus hace que se trate del programa europeo con más estabilidad de todos los que tiene la Unión Europea, de todos, el que tiene mayor estabilidad y ya supera las 3 décadas. Se trata, por lo tanto, de un programa que podríamos decir es una cuestión de Estado en el seno de la Unión Europea, que es en última instancia lo que constituye la idea central de esta ponencia, que de organización internacional nada, y que la Unión Europea es un Estado, es cierto que en construcción, pero es un Estado absolutamente ordinario en su proceso de construcción, como cualquier federación, antes de construirse. Miren ustedes, si uno traza la historia judicial de cómo, evidentemente la Comisión Europea mediante su financiación y el Parlamento Europeo mediante su legislación, pero si uno traza la historia judicial de la Unión Europea acerca de cómo se protegen los derechos de los estudiantes, les aseguro, como estudioso modesto del derecho de la Unión Europea, que no van a encontrar una institución mejor que Europa. Existen casos para la protección de los estudiantes absolutamente en todas las facetas que implica el estudio. Les voy a poner, por ejemplo, la primera de estas sentencias, que será quizá la de los estudiantes belgas. Miren ustedes, la situación fue muy sencilla. Resulta que, saben ustedes que Bélgica es un estado pequeñito con una gran calidad en su sistema universitario. Tenemos la mejor, que es la Complutense, rector, la KU Leuven, pero tenemos también la Católica de Lovaina y tenemos también la Universidad de Bruselas y la Universidad de Amberes. Se trata de un estado muy pequeño con unas universidades poderosísimas y que tiene como industria nacional la universidad. ¿Qué ocurrió en Bélgica? Pues miren ustedes, Bélgica, Bruselas está a 2 horas en coche de París, a hora y cuarto de Aquisgrán, a otra hora de Luxemburgo capital, es decir, se está en el medio de todo el mundo. ¿Y qué ocurrió? Pues ustedes que hubo un momento que prácticamente el 60% del estudiantado de las universidades públicas belgas no era belga. Es decir, lo más normal entre una población casi transfronteriza era irse a estudiar a Bélgica, porque son universidades maravillosas, excelentes, y al mismo tiempo están en el lado, son públicas, es decir, eran todo ventaja. Claro, los belgas se hartaron, dijeron, ¿pero esto qué es? Es decir, ¿esto de qué va? O sea, está el contribuyente belga sosteniendo el sistema público universitario para que vengan los alemanes, los luxemburgueses y los franceses, que tienen más de todos, a estudiar. Bueno, pues la solución es muy sencilla. Tasas, digamos, precios públicos de matrícula diferentes. Entonces, a lo que sean belgas X y a lo que no sean belgas X más Y.
acuerdo? Ese fue el sistema. ¿Qué ocurrió? Pues miren ustedes que la que se actuó fue la Comisión Europea. Hubo un pleito y los estudiantes belgas, digamos, se condenó a Bélgica explicando que no. Que todos los estudiantes lo son, al margen de su nacionalidad, estudiantes de Bélgica y que por lo tanto no puede haber precios para unos y para otros de forma diferente. ¿Esto qué viene a significar? Pues viene a significar una protección, estoy hablando del año 85 del siglo pasado, del Pleistoceno anterior para lo que es el derecho de la Unión Europea, de lo que ya significaba ese proyecto educativo europeo, de esa tutela reforzada de la Unión Europea desde la perspectiva de la educación. Lógicamente a Bélgica hubo que ayudarla con mucho dinero, pero de otra manera, no discriminando a unos estudiantes respecto de otros en función de su nacionalidad. Algo parecido sucedió protegiendo las tasas, los precios públicos del alumnado en materia de formación profesional y algunos avances más, por ejemplo, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea consideró en el año 88 del siglo pasado que el derecho a estudiar equivalía al derecho a residir. Esto, para aquellos de ustedes que no saben de derecho, a lo mejor no les sorprende, pero para un jurista es el mundo al revés. Primero tú pides permiso para residir, con la razón para que vayas a residir, y te darán ese derecho o no te lo darán para trabajar, para estudiar o para lo que sea. Bueno, pues el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, si se trataba de estudiar, no de trabajar, invirtió. Es decir, si a usted en unos estudios oficiales le han admitido, el permiso de estudio equivale al permiso de residencia. Eso, insisto, fue un paso extraordinario. Después vinieron las ayudas sociales, en el caso de Francia y Bélgica, donde un estudiante francés que había estudiado 3 años de carrera en Bélgica, para estudiar el cuarto pidió una ayuda en los últimos estudios, que se llama Minimex, que existe en Bélgica y que se le da prácticamente a todos los estudiantes. Lógicamente se le dijo, oiga, mire, usted es francés, no es nada personal, pero es que usted no cotiza los impuestos, entonces no hay que darle esta ayuda. Nuevamente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea vino a corregir esta situación y a señalar que todos los estudiantes son iguales y que todos ellos, mientras estudien en la Universidad belga, hay que darles exactamente las mismas ayudas. Miren ustedes, otra condena importante fue a la República Francesa. Saben ustedes que la República Francesa, entre otras cosas, tiene un sistema universitario, digamos, muy cerrado, en el que hay que entrar muy por abajo para llegar hacia arriba. Bueno, pues a la República Francesa se la condenó precisamente por tener un sistema demasiado cerrado, porque sus normas no admitían de facto, aunque sí de jure, pero de facto no, la entrada de estudiantes que hubieran cursado el bachillerato en otro estado de la Unión Europea. Por lo tanto, se obligó, se forzó normativamente a la apertura del sistema universitario francés. Nuevas prestaciones sociales, en este caso el estado condenado fue Austria, en los años, en 2012, porque concedía una ayuda de transporte a todos los estudiantes que vivían a X kilómetros más de su universidad. El sistema austríaco fue reducir el número de universidades y ayudar mucho digamos, a los estudiantes en las ayudas residenciales, en los colegios mayores y también en las ayudas de transporte. Bien, esto estaba pensado para los austriacos, que eran los que pagaban los impuestos. Bueno, pues hasta las ayudas de transporte se obligó a universalizarlas a todos los estudiantes de la Unión Europea. Y el colmo de los colmos fue una sentencia de la cual es abogado general Luis Jarabo, otro español, que es la sentencia Morgan versus Bucher, que es el colmo de los colmos, digo, porque consiste en invocar la ciudadanía europea no respecto de otro estado de la Unión que puede discriminarte por razón de nacionalidad, sino respecto del tuyo propio. Es el colmo de los colmos por eso. ¿En qué consistió? Bueno, pues consistió en la población transfronteriza. Una serie de estudiantes habían estudiado el bachillerato en un estado de la Unión, en un concreto. Claro, querían estudiar la carrera en el suyo propio y se les obligaba a haber estudiado el liceo, el bachillerato en su propio estado para poder ingresar en su sistema universitario. De manera que invocaron su derecho de ciudadanía contra el propio estado del que eran nacionales y se les estimó ese amparo. ¿Por qué? Porque si no hubiera sido así, se estaría limitando y penalizando a una persona por haber estudiado en otro estado el bachillerato y por lo tanto se estaría limitando ese espacio único de educación en el seno de la Unión Europea. He puesto estos ejemplos y podría seguir varios folios más, cosas que no voy a hacer tranquilos, digamos, con un montón más de sentencias que lo que hacen es, de alguna manera, proteger y vigorizar el espacio europeo de educación superior, que será esa segunda gran mentira. Vamos a ver. En primer lugar, el programa Erasmus. Primera vuelta de tuerca de este fenómeno. El segundo, la creación del espacio europeo de educación superior. Aquí, y es verdad que las críticas pueden ser mucho mayores, fundamentalmente por el coste cero que se hizo a las universidades, es verdad que paralelamente estalló una importante crisis económica que afectó a toda Europa. De alguna manera se configuró esa segunda vuelta de tuerca de ese derecho a la educación reforzado. ¿Por qué? Porque ya no se trataba de garantizar y de fomentar la movilidad de las personas, de los estudiantes que, como dice el tribunal, son ciudadanos europeos, estudiantes, pero no por ser estudiantes tienen menos derechos de ciudadanía, de alguna manera para que se movilizaran, sino que fueron en esta ocasión los planes de estudio los que se uniformizaron adquiriendo el carácter europeo, como todos ustedes saben,
y al mismo tiempo se establecieron determinadas métricas, medidas de relación que facilitaban esa movilidad y ese reconocimiento de títulos, y al mismo tiempo determinadas medidas de reconocimiento de la calidad comunes para todas las universidades europeas, además de determinados procedimientos de acreditación. ¿Cuál ha sido la tercera vuelta de tuerca y, digamos, el probable futuro de la tuición europea, de la tuición a la universidad y a la educación? La creación de los distritos universitarios públicos, la creación de las alianzas europeas de universidades. Y con satisfacción podemos decir, rector, vicerrectora, vicerrectores, digamos que la Unión Europea, a la Unión Europea a través de la Alianza Unión Europa se incorporó digamos, en su locomotora, en su color de cabeza, la Universidad Complutense a una de estas instituciones. ¿Para qué sirven estas instituciones? Miren ustedes, para que no exista ninguna institución universitaria aislada, para que no exista ninguna universidad periférica que no tenga un circuito por el que moverse con diversidad cultural, con diversidad lingüística, con diversidad geográfica dentro de la Unión Europea. En otras palabras, para que de una forma real y efectiva se puedan ejercer esos derechos de ciudadanía. ¿Dónde voy a parar? Pues miren ustedes, voy a parar a concluir. De alguna manera, los verdaderos protagonistas de este acto son las personas que hoy reciben la beca, son sus familiares y son quienes son colegiales de este prestigiosísimo colegio mayor. Y es muy importante tener en cuenta que ustedes han participado en un colegio mayor, han construido su propia formación académica, han desarrollado un proyecto personal y educativo extraordinario en el seno de la Universidad Complutense, como la universidad excelente que es, como la pieza central del sistema universitario español y madrileño. Pero además deben ser ustedes conscientes de que con todas estas mentiras que he señalado bastantes, primero la defensa, segundo la agricultura, tercero el cambio climático y la política industrial, cuarto la cooperación al desarrollo, quinto la protección de determinados derechos fundamentales, sexto el deporte, de alguna manera han sido ustedes, a través de la educación, a través de la participación en el espacio europeo de educación superior y muy particularmente a través de su participación como estudiantes en una universidad o en un colegio mayor perteneciente a una universidad tan europeizada como la Universidad Complutense, no solo de su propio futuro, sino también desde la universidad de la construcción europea. Nada más y muchas gracias. Seguidamente, la directora del colegio, doña María Cristina Pérez Sánchez, nos dedicará unas palabras. ¿Se me oye? Rector magnífico, vicerrector, subdirector para estudios, adjuntos a dirección, vicerrectores, autoridades, personal mayor de la universidad, colegiales, colegialas, gracias a todos por estar aquí. Y gracias doblemente porque hoy, por muchas y diferentes razones, creo que todos los que estáis aquí, lo creo de verdad, que es de corazón. ¿Qué quiero decir? Cuando me estaba preparando este discurso y sobre todo ahora, pues escuchando un repaso por lo que es la vida colegial que acaba de ser María Coello, pues debo confesar que haciendo ese repaso por las actividades que hemos hecho en el colegio, una de las que, bueno, pues más me gustó porque me gusta él particularmente y que debo agradecer siempre a la vicerrectora de estudiantes, Rosa María de la Fuente, es que nos trajera aquí y nos permitiera charlar con un señor que se llama Jorge Drexler, ¿no? Entonces, cuando este señor nos habló de una cosa que se llama décimas, que es una figura poética, ¿no? Es una estrofa compuesta de versos con una rima bastante compleja. Yo, que nunca he transitado los ámbitos de la poesía, ni siquiera cuando era adolescente, pues dije, voy a escribir una décima para el acto de becas. Pero no he sido capaz. Dije, voy a escribir un soneto, menos. Con lo cual, pues finalmente me he dedicado a la prosa, que, bueno, no sé si me da bien o mal, pero la poesía, desde luego, tuve que tirar atrás. Bueno, dicho esto, ¿por qué quería hacer una décima o quería hacer un soneto? Porque quería hacer algo bonito, quería hacer algo hermoso.
Entonces, visto que la forma no me ha acompañado al utilizar la poesía, pues dije, bueno, el fondo me tiene que acompañar, ¿no? Y entonces pensé en las grandes palabras, esas palabras que yo siempre digo que son como los cuervos, ¿no? Que sobrevuelan los campos de trigo de Van Gogh, ¿no? Para mí esos cuervos son grandes palabras, grandes conceptos, ¿no? Y digo, voy a buscar uno de estos cuervos para hablar hoy. Visto que la forma me acompaña, me dediqué a buscar el fondo, a buscar la materia. Y ustedes me dirán al final si lo encontraré. Bien. Ahora sí, esto era un poco espontáneo, ahora esto sí me lo he preparado un poco. Bien. Como digo, sé que vuestra presencia en este acto de imposición de becas del Colegio Mayor Antonio de Nebrija 2023 no es un compromiso. Esa es la gran palabra, compromiso, rector. Por eso cuando entró usted y me dijo algo de compromiso, le dije, ponga atención, porque parece que me leyó la mente, ¿no? Y en las breves palabras que ahora quiero dirigirles, voy a referirme precisamente a eso, al compromiso. Como siempre recuerdo en este acto, hoy es quizá el día más importante del colegio. Hoy se imponen las becas del colegial mayor a aquellos colegiales que han destacado por su trayectoria académica en la universidad y por su participación, apoyo y dedicación a esta vida colegial que encarna y promueve los valores universitarios que el mayor representa. Hoy, de entre todos estos valores, he querido quedarme con el del compromiso, porque creo que si algo necesitamos para crecer como personas es eso precisamente, compromiso. Como les decía hace un momento, creo de verdad que hoy nadie está aquí por compromiso, lo creo de verdad. Porque todos y cada uno de vosotros, y por supuesto yo misma, tenemos un compromiso mayor. Ese sí es un compromiso. Nuestro compromiso es con la universidad. Porque un mayor solo puede ser un mayor si sus colegiales y sus colegialas hacen universidad. Y una universidad, en el sentido clásico del término, como institución generadora y transmisora de conocimiento y de formación en sentido universal, una universidad no puede prosperar si entre todos los que de un modo u otro pertenecemos a ella no nos comprometemos en defender su legado y sus valores. En este sentido, creo que hoy en día, y gracias a todos, desde luego, la Universidad Complutense de Madrid goza de muy buena salud. Siempre me gusta acabar estas breves palabras, porque hoy no es mi momento simplemente transmitir algo bonito, refiriéndome al lema del Nebrija, ese que aparece bordado ahí en el escudo, en oro. Ya aludí a él en el anterior acto de becas, pero siempre me gusta referirme porque me gusta el lema. Es una locución latina hermosísima que dice magnes amoris amor, que significa que el amor es un imán para el amor. El amor llama al amor. Ese lema figuró tallado durante siglos en la puerta del Colegio Mayor Santa Catarina en Alcalá de Henares, que es justamente el precedente y de donde deriva este Colegio Mayor Antonio de Nebrija. Dice el amor es un imán para el amor, y añado yo, el compromiso es un imán para el compromiso. Porque ¿qué es el compromiso sino amor, ¿no? ¿Y qué hacemos aquí si no es por amor a la universidad? Por ello, tal como comencé hace un momento a hablarles, a pronunciar estas palabras, debo decir gracias de nuevo por estar aquí y gracias doblemente por estar hoy. Enhorabuena a los colegiales mayores, sin duda, que hoy recibís vuestra beca, porque de un modo u otro, hoy, todos, por diferentes razones, estamos aquí por amor. Muchas gracias. Gracias, Cristina. A continuación, la jefa de estudios del colegio, doña Victoria Camino Falcón, leerá la memoria colegial del curso 2022-2023. Buenas tardes. En mis funciones como jefa de estudios he tenido la oportunidad de colaborar con todos los consejeros y directores colegiales
para contribuir a nuestro colegio mayor. Es por ello que en este acto de imposición de becas procedo a narrar brevemente las actividades, eventos y logros más destacados del año. En septiembre, como todos los años, nos reencontramos con nuestros compañeros llenos de ilusión, pero también con intriga por conocer a todos los nuevos colegiales. Como ya todos sabéis, este año está siendo un poco más intenso de lo habitual debido a los sucesos del principio del curso. Sin embargo, hemos aprovechado esta situación para iniciar en nuestro colegio una reflexión sobre lo que somos, sobre lo que hemos sido y sobre lo que queremos ser. Y es que depende de los colegiales que queden en el colegio mayor en el momento, impregnar a los nuevos integrantes de los valores que realmente queremos defender. Este año, durante el primer cuatrimestre, hemos comenzado con una propuesta cultural bastante diversa y extensa. Visitamos el Museo del Prado. Tuvimos la oportunidad de conocer la historia y relevancia del Parque del Oeste durante la Guerra Civil. Disfrutamos de una visita guiada al Matadero de Madrid. Paseamos por el Real Jardín Botánico y nos hicimos una pequeña escapada para visitar Toledo. En cuanto a deporte, hemos estado realizando entrenamientos de baloncesto, balonmano, voleibol, fútbol sala, fútbol 11 y rugby. Además, organizamos un torneo intercolegial de vóley playa en la pista central, compartiendo así un día con los demás colegios de la UCM. Además, nuestro equipo femenino de rugby se puso a prueba en el tradicional torneo de rugby de Cisneros. No solo nos centramos en actividades culturales y deportivas, sino que también nos enfocamos en nuestra formación personal y profesional. Diego Rivera nos habló sobre la cultura del algoritmo. Visitamos la exposición de Frida Kahlo. Fuimos al Senado y don José Luis Gonzalo Sánchez Molero, decano de la Facultad de Documentación, nos brindó sus conocimientos sobre el historial y su biblioteca histórica. También contamos con el apoyo del equipo Nórbita para cuidar de nuestra salud mental. Asistimos a charlas sobre la gestión emocional y sobre la ansiedad frente a exámenes. También Eduardo Riguera nos informó sobre las salidas profesionales en el mundo de los negocios. Este año también se ha impulsado el Club de Senderismo, que nos llevó a la Sierra de Guadarrama, para divertirnos con unas actividades de orientación en medio de la naturaleza. Mientras por equipo resolvíamos muchos retos y disfrutábamos de la naturaleza, las vistas y la compañía. Con motivo del 5º centenario del fallecimiento de Antonio de Nebrija, celebramos el pasado año 2022 en nuestro país. Los colegiales organizamos una jornada cuyo fin era reivindicar y homenajear la figura histórica que le da nombre a esta institución. Entre las actividades realizadas destacan la exposición temporal de Nebrija en el Transiberiano, el escape room, la proyección del documental, el banquete nebrisense, la visita a la Biblioteca Nacional, el trivial y el acto de clausura de dicha jornada al que asistieron varias autoridades académicas. Tal fue el éxito de esta jornada, organizadas por nosotros mismos, que decidimos exponerla de las 44ª Jornadas de Colegios Mayores, organizadas por el Consejo de Colegios Mayores Universitarios de España, que este año tuvo lugar en Valencia, donde pudimos aprender también sobre otras actividades hechas por otros colegios mayores. Por último, para cerrar el primer cuatrimestre, tuvimos nuestra tradicional y divertida cena de Navidad, la cual disfrutamos todos en familia en nuestro comedor. En el segundo cuatrimestre comenzamos con el viaje colegial a Granada. Además, se celebró la 5ª edición de la Semana Feminista, en la que se ofreció una charla sobre el protocolo de acoso de la UCM, un concierto por defensa, un stand de igualdad de la Fundación CEPAIN y un concierto benéfico con la participación de otros colegios mayores cuyo beneficio se donó a esta fundación. Y por último, la semana concluyó con un tour feminista por el centro de Madrid. En marzo se celebró la 11ª edición del torneo de 24 horas, tanto de fútbol sala como de baloncesto 3x3, con la participación de otros colegios mayores y facultades. Además, nos gustaría destacar la charla que ofreció el vicedecano de la Facultad de Derecho, don José Carlos Cano Montejano, en la que se abordó el rol y las principales funciones del Parlamento Europeo. También se llevó a cabo el pasado viernes una mesa redonda sobre la atención primaria, en la que participó el personal del Centro de Salud María Auxiliadora. Pues dichos entrenamientos a los que me refería al principio han dado sus frutos, y es que nuestro equipo de balonmano jugará la final de la Liga de los Colegios Mayores, organizada por la Asociación de Colegios Mayores de la Complutense de la Ciudad de Madrid, este domingo. Ayer ganó además la semifinal del torneo del Marqués de la Ensenada, y este viernes participarán en las semifinales del torneo de Alfonso XIII. Por otro lado, nuestras chicas de fútbol sala llegaron a los cuartos de final de la Liga de Colegios Mayores. Y en rugby tampoco nos hemos quedado atrás. Por un lado, nuestro equipo conjunto con el Diego de Covarrubias se ha correctamente en la Liga de Colegios Mayores, especialmente el equipo femenino,
que alcanzó las semifinales en esta competición. Por último, como viene siendo tradicional en este colegio, hemos comenzado esta semana cultural con un partido de rugby de colegiales contra colegiales. Y este año, por primera vez en la historia, dicho partido se disputó tanto en la categoría masculina como femenina. Para finalizar, querría agradecer de nuevo la presencia del rector, de su equipo, de Rosa María de la Fuente, de su estudiante, del resto del personal de la Universidad Complutense de Madrid, del Consejo de Colegios Mayores Unitarios de España, de la Asociación de Colegios Mayores de Madrid, la Asociación de Antiguos Colegiales de Nebrija, Gerencia de los Colegios Mayores, directores, equipos directivos, personal del colegio y sobre todo a vosotros, a los colegiales y colegialas. Gracias por hacer de la Antonio Nebrija un colegio tan especial. Gracias por el esfuerzo y la dedicación y el compromiso por hacer todo esto posible. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Victoria. Seguidamente, la Junta de la Dirección, junto con la directora del Mayor, doña María Cristina Pérez Sánchez, harán entrega de las insignias conmemorativas otorgadas a todos los colegiales que cumplen 3 años completos viviendo en el Mayor. Cedo la palabra a la Junta de la Dirección, don Guillermo Trujillo Trujillo. Don Emilio Álvarez Gallego. Don Ignacio Bertolotto Blas. Doña Victoria Camino Falcón. Doña Carmen Conde Safre. Doña Thais Dagrón. Doña Paula Fernández Martínez. Don Pablo González Toledo. Don Rodrigo Héctor Mateo. Doña Alma Perdomo Reyes. Doña Raquel Filipot Fernández. Doña Paula Ruiz González. Doña Elena Sánchez Pintor.
doña Laura Soriano Sánchez. Doña Julia Urgelés Muzas. Seguidamente, como todos los años, se otorga un diploma a los colegiales, en este caso colegialas, que finalizan los estudios universitarios en el mayor. Hace entrega de los diplomas la Junta de la Dirección, doña María Dolores Palacios Amaya. Doña Alma Perdomo Reyes finaliza su estudio de grado en enfermería en la Universidad Complutense de Madrid. A continuación, se va a proceder a la lectura de la promesa de colegial mayor. Tiene la palabra la colegial doña Laura Soriano Sánchez. Los colegiales que hoy accedemos a la dignidad de colegial mayor prometemos contribuir activamente al desarrollo de la vida colegial dentro de la tolerancia y el respeto, inculcar el sentido de la responsabilidad y el compañerismo en la comunidad colegial, velar por el respeto a las tradiciones del mayor y defender su prestigio. Por tanto, reunida la Junta Lectora de Distinciones Colegiales del Colegio Mayor Universitario Antonio de Nebrija, se ha concedido conceder la distinción de colegial mayor a los siguientes colegiales. Doña Victoria Camino Falcón. Actuarán como padrinos doña Paula Ballesteros Jiménez, doña Carolina Barceló Mora, don José Ramón Chacón Sánchez, don Ernesto Díaz Durán, don Jorge López Pelduque, don Alberto Melián Carrillo y doña Marina Sánchez Larre. Impondrá la beca doña Carolina Barceló Mora. Doña Carmen Conde Sastre. Actuarán como padrinos don Nicolás Yarramendi Martija, don Jorge López Pelduque y don Alberto Melián Carrillo. Impondrá la beca don Nicolás Yarramendi Martija. Don Pablo González Toledo. Actuarán como padrinos doña Paula Ballesteros Jiménez, don José Ramón Chacón Sánchez, doña Blanca Gonzalo Moreno, doña María del Carmen Herrera Martínez, don Jorge López Pelduque, don Alberto Melián Carrillo, don Sergio Sánchez Magro y don Álvaro Sebane Ferreira. Impondrá la beca don Jorge López Pelduque.
Doña Elena Sánchez Pintor. Actuarán como padrinos doña Paula Ballesteros Jiménez, don José Ramón Chacón Sánchez, don Ernesto Díaz Durán, doña Blanca Gonzalo Moreno, don Jorge López del Duque, doña Sagrario Navas Guadamilla y doña Marina Sánchez Larre. Impondrá la beca doña Blanca Gonzalo Moreno. Doña Laura Soriano Sancho. Actuarán como padrinos doña Paula Ballesteros Jiménez, don José Ramón Chacón Sánchez, don Ernesto Díaz Durán, doña Blanca Gonzalo Moreno, don Jorge López del Duque, doña Sagrario Navas Guadamilla y doña Marina Sánchez Larre. Impondrá la beca doña Paula Ballesteros Jiménez. Por último, se otorga la distinción de colegial de honor que serán entregadas por la directora del Mayor, doña María Cristina Pérez Sánchez. Se ha tenido bien a otorgar la distinción de colegial de honor del Colegio Mayor Antonio de Nebrija a don Ahmed Borjanou Asri. Actuarán como padrinos doña Carmen Díez Madroñero Gómez y doña María del Carmen Herrera Martínez. Impondrá la beca doña Carmen Díez Madroñero Gómez. Tiene la palabra el rector de la Universidad Complutense de Madrid, don Joaquín Goya Cheruti. Pues no me equivoco. Director de la Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid, Secretario General del Consejo Social, directores, directoras, equipos directivos, colegiales, personal del Mayor, y familiares y amigos. La verdad es que no puedes hacer ni idea de lo felices que estar hoy aquí. Y primero, mira, ha hablado la directora, nos ha hablado de compromiso, inicialmente. Compromiso. El gerente de la Fundación, el gerente de
de la Fundación General del Congreso de Madrid, queridos compañeros, lo feliz que estoy aquí, pero yo quisiera hablar no tanto de compromiso, que también, pero sobre todo de agradecimiento personal. No os podéis hacer ni idea lo que ha supuesto para mí estar en los colegios mayores propios y escritos, y en este colegio mayor que estamos hoy celebrando una ceremonia tan importante, lo que ha supuesto venir aquí y recibir tanto cariño de tantas personas en unos momentos tan complicados, tan complejos, tan difíciles para mí en lo personal y bueno, ya sabéis lo que ha pasado, ¿no? No sé si todo ha salido bien o todo ha salido mal, porque no sé, con la responsabilidad que adquirimos de nuevo, no sé si ha sido bueno o no repetir en este cargo de rector, pero mi agradecimiento personal lo vais a tener siempre a los colegiales, a las colegialas, a los directivos de los colegios, sobre escritos, porque cuando yo llegaba aquí, José, ¿dónde está? Cuando venía con la moral baja, de tanta intensidad, de unas semanas tan duras, porque eran las personas que estáis, a muchos de los que estáis aquí, a los cualquier pero también a los equipos directivos, pues la verdad es que recargaba las pilas para una temporada. Miramos que hemos pasado momentos complejos en este curso, que ahora pues, Victoria nos ha descrito intensamente todas las cosas que habéis hecho, que ha sido solo un reflejo de todo lo que habéis hecho en realidad, ¿no? No es el llegar a un colegio, a un mayor, y que te reciban con una sonrisa, con ganas de hablar, donde se me hacíais que me olvidara de las cosas, pues os estaré de verdad eternamente agradecido. Bueno, la verdad es que yo tendría que deciros muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo felicitar a los becados y las becadas, ¿no? Porque al final es una representación de vuestra implicación en el colegio, en el nivel del colegio, y en hacer este mayor un poquito mejor, pero que ya es que es mucho. Al final estamos hablando de compromiso, lo que decía la directora, de vuestro compromiso, porque se puede vivir el colegio mayor, y perdón que yo no estoy nunca colegial, y ya lo he dicho siempre que me gustaría haberlo sido, no podríamos hacer algo de tener una semana aquí, algo. Un poquito de directora, tanto humano. Al final significa una vinculación, un compromiso con el colegio y sus habitantes, ¿no? Y eso de verdad que es digno de agradecer. También agradecer las maravillosas actividades que habéis hecho, porque al final el colegio mayor lo que hace es crear universidad. El profesor Coello, en esa brillantísima conferencia, breve para lo que suele ser muy breve para los estudiantes. Nos ha hablado de vertebrar, ¿no? De vertebrar Europa, de esa construcción de la ciudadanía europea, de esta construcción de una conciencia europeísta o europea. Yo también soy un europeísta convencido, no sé tanto sobre Europa como el profesor Coello, pero yo soy un europeísta convencido y creo que somos mucho mejores por haber tenido la oportunidad de estar en la Unión Europea, ¿no? Y creo que nos ha librado de muchísimas cosas muy perniciosas. Pero fijaros, al final los colegios mayores vertebran, construyen universidad, construís universidad, porque al final el colegio mayor solo vacío no es nada, son las personas que están ahí. Y vosotros os encargáis de hacer que la Universidad Complutense, en este caso, cada día sea mejor, ¿no? Por lo tanto, estáis construyendo, estáis haciendo que la Universidad Complutense progrese como es nuestra oración para ser una universidad de referencia del futuro, ¿no? Y está hablando el profesor Coello de lo que es la educación, lo que supone la educación superior para Europa, para esta construcción de esa ciudadanía europea, con el programa Erasmus, que ha sido lo mejor que se ha inventado en la Unión Europea, donde habéis podido conocer el resultado de otros países, otras conciencias, otras visiones, ¿no? Pero también ha mencionado ese consorcio de universidades, nosotros estamos, aquí tenemos a la Academy Leader, la vicerectora de política económica, donde estamos definiendo la Universidad Europea del futuro. Y los colegios mayores son esenciales para definir la Universidad Europea del futuro. Estas universidades que han mencionado, somos 11, estamos en el mejor consorcio de Cataluña, el mejor consorcio que hay de Europa, de universidades europeas. Vosotros estáis en realidad vinculados a ese gran consorcio, ha citado algunas, como la de Lovaina, la Católica de Lovaina, tenemos Polonia, tenemos Turín, tenemos un montón de Helsinki y por supuesto la Complutense,
al ser los colegios mayores propios y adscritos de la Complutense, vertebradores de nuestra universidad, en realidad estáis vertebrando Europa, estáis construyendo o ayudando a construir esa ciudadanía europea que se construye desde las universidades. Os lo he dicho muchas veces, ¿no? Madrid y España no sería la misma sin la Complutense, sería mucho peor. Y la Complutense no sería mejor sin sus colegios mayores, propios y adscritos, sería mucho peor, muchísimo peor. Y en esa construcción tenemos que seguir trabajando, y en esa construcción es donde hemos adquirido el compromiso, y lo saben la directora de estudiantes, vuestra jefa, aunque tenga cada una, estáis participando en esa construcción, en esa estructura de universidad, ¿no? Y tenemos otros planes para los colegios mayores. Bueno, ya os podemos adelantar que la pista va a estar hecha en el club, arreglada, pero además con calidad alta, a tope. Y eso fue un compromiso que adquirimos. Y gracias a Rosa y a Ana, y por supuesto a la gerencia y a todas las personas que participan, pues va a ser posible, espero que en octubre. Y una vez reclamación que tendría. Pero eso es accesorio. Al final queremos que la Universidad Complutense esté más presente en los colegios mayores, los propios adscritos, y que los colegios mayores estén más presentes en la Universidad Complutense. Si aquí está aquí la Vicerrectora de Cultura, pues queremos hacer un eje, ¿no? Abrir este proyecto educativo, este proyecto cultural, este proyecto deportivo, este proyecto universitario, abrirlo a la ciudad, abrirlo a nuestra comunidad, abrirlo a España. Y el eje de todo ese crecimiento está aquí. Está en nuestros colegios mayores propios y en nuestros colegios mayores adscritos. Y ya os decía antes que el compromiso es algo muy importante y lo ha remarcado vuestra directora, a la que estoy con todos los directores, pero estamos en su casa, especialmente a ti, Cristina. Ella ha definido muy bien y de una forma preciosa. Yo creo que la parte inicial no estaba tan improvisada, pero bueno, ha definido lo que es el compromiso. Y yo sé que estáis comprometidos con nuestro colegio, seguramente de diferentes maneras, porque los colegios, las actividades, las acciones digitales se vienen de formas muy diferentes y todas son respetadas. Hoy no he reconocido a personas significadas en el colegio, pero cada uno puede vivir el colegio o mayor como quiere, como da. Pero después de ver cómo se entregaban las becas, hay otra cosa que me gustaría valorar todavía más, que es la amistad. La amistad que se palpa, que se ve, que se emociona, que a mí me emociona, y que emociona a los que hemos vivido otras épocas y no hemos vivido esto. Y eso es un valor que, junto con otras formaciones accesorias que adquirís aquí, esas habilidades blandas, ¿no? De saber querer, de ser generosos, de convivir, de dirigiros a una persona diferente a vosotros, de diferentes orígenes, de diferentes estatus sociales. Eso es la universidad, esos son los mayores, ¿no? Pues eso es lo que se hace en este colegio, fomentar el compromiso, fomentar la amistad, fomentar esa formación añadida a lo que hacemos en la universidad, porque al final los colegios, los mayores, lo que están construyendo ciudadanía, y al construir ciudadanía estamos construyendo Europa, y estamos construyendo el mundo. Estamos haciendo que el mundo sea un poquito mejor. Tenéis tarea para largo, ¿eh? Porque los que acabéis aquí o que vayáis, cuando ya seáis veteranos y queréis dejar el vuestro mayor, pues tenéis una tarea del compromiso que hacéis colegiales, que es construir un futuro mejor para los que vienen detrás de vosotros y para los que todos necesitamos para desarrollarnos como país y como personas. Así que os estoy, repito, tremendamente agradecido. Hoy soy especialmente feliz de estar aquí. Muy feliz. Después, bueno, leeremos un poco, reiré de mí, de estas funciones que se hacen absolutamente, y os agradezco profundamente que me hayáis invitado a estar como un extraño que soy a vosotros en una ceremonia tan íntima, tan extrañable y tan bonita. Enhorabuena. Gracias.